Hola amigos, hoy os traemos de nuevo un tema que ya hemos tocado en algunas otras ocasiones de la mano de Eliseo y de Nora. Queremos profundizar en lo que es la astrología para el nuevo milenio, esa gran desconocida, porque realmente, aunque sí que se oye hablar de astrología, pero no sabemos toda la profundidad que abarca y cuántas aplicaciones tiene, ¿no? También tocaremos una de sus especialidades, que es la astroanamnesis, que tiene unos matices muy interesantes que distan un poco en según qué punto, ¿no? Son un tanto controvertidos con la astrología básica. Entonces, bienvenida Nora, te damos la bienvenida nuevamente, es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, hola a todos los amigos de la Caja de Pandora. Como veis por su acento, los que ya la conocéis lo sabréis, pero los que no, ella viene del otro lado. De Argentina. Y es la que va a empezar con esta charla introductoria, con esta explicación, que resulta muy interesante porque a mí misma, por ejemplo, me sorprendió el saber cuántas aplicaciones tenía la astrología que no sabemos. Hoy en día es como un conocimiento que realmente se ha perdido, ¿no? Sí. Y nos hemos quedado básicamente con el horóscopo y poco más. Entonces, como es un tema que tiene mucha profundidad, lo vamos a tocar en una serie de vídeos que irán saliendo en sucesivas entregas y en los que podréis ver, como digo, todo este conocimiento y cuánto se puede hacer con ello, ¿no? Entonces, si os parece, os dejo con Nora para que ella nos explique a todos, a mí la primera, y nos ilustre con todo su conocimiento. Bueno, para empezar me gustaría contarles un poquito cómo fue que yo llegué a la astrología. Y resulta que me sucedió que a los 15 años vi un mandala vacío. Yo trabajaba haciendo fotocopias, estudiaba y trabajaba, y vi un mandala vacío y realmente tuve un impacto físico. Me empezó a latir el corazón y quería quedarme con esas fotocopias, no podía porque la persona que estaba ahí me estaba viendo, pero fue un impacto para mí ese mandala, ese dibujo, es como ver un símbolo sagrado. Pasaron varios años después de eso, en mi búsqueda por conocerme a mí misma, atravesé muchos años de terapia hasta que llegó un punto de terapia psicológica. Llegó un punto que esto no me satisfizo y entonces se dio que conocí una persona y con la cual empecé a estudiar astrología. Y fue tan profundo, tan estimulante poder ir a esas clases y comenzar a entenderme y a entender a mi entorno, que bueno, hizo que esto para mí fuera una pasión. Cuando comencé con las clases, no tenía ni idea de lo que se trataba. Resulta que me empiezan a hablar del aire, la tierra, el fuego, el agua, y yo decía, ¿y esto qué tiene que ver? Y resulta que es todo. O sea, nos vamos a encontrar en la astrología que el fuego está personalizado por 3 signos como Aries, Leo y Sagitario, que la tierra está relacionada con Tauro, Virgo y Capricornio, el agua con Cáncer, Escorpio y Piscis, y el aire con Géminis, Libra y Acuario. Y yo decía, pero ¿y esto qué tiene que ver? Y tenía mucho que ver. Tenía mucho que ver las características de los elementos con los caracteres de las personas. Como por ejemplo una persona Tauro, Virgo, Capricornio, las aúna como un común denominador las características de la tierra, o sea, esta sequedad, esta persistencia, o sea, empieza a relacionarse todo de una manera pero tremendamente rica y profunda. Mismo en los dichos, este es más seco, cuando dicen, por ejemplo en mi país se dice cuando una persona es parca, que es muy seco, y resulta que a lo mejor tiene en su carta un gran componente de tierra. Luego, por ejemplo, los signos de agua, o sea, es algo tan básico, pero tan rico al mismo tiempo, que define, solamente por saber si alguien es de un signo de agua, ya uno conoce ciertas características como sensibilidad, permeabilidad, ¿no? Y bueno, a mí me fue fascinando este mundo de la astrología, bueno, que me llevó a que sea una pasión en mi vida. ¿Por qué? Porque me da respuesta.
¿Por qué? Porque entiendo a la otra persona, pero por sobre todo me entiendo a mí misma. Fue muy rico para mí y para todo mi entorno también, porque comencé a dejar de juzgar ciertas actitudes como partes inherentes de su energía. Luego, por supuesto, en los años siguientes que fui estudiando y avanzando, de ahí surgieron otras especialidades. Saber que, por ejemplo, la astrología era una condición sine qua non de los médicos de la antigüedad. Los arquitectos, todos conocían astrología, ¿sí? Hoy en día estamos acostumbrados a ver en las revistas las características generales de un Aries, de un Tauro, de un Virgo, de un Libra, pero esto es mucho más profundo. No solo porque una carta natal lo que está representando es cómo estaba el cielo en el momento que la persona nació. La astrología en sí es sencilla, simplemente conociendo los símbolos, ¿sí?, que están en ese caminito aparente que el sol va siguiendo durante el año, nos van a dar una característica. Esto tiene que ver con el principio hermético, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, que el cielo nos está reflejando. Al mismo tiempo, no es una carta que va a estar muerta, que es una foto que quedó ahí. Si bien nos va a dar una información muy precisa y muy específica del momento en que uno nace, la carta en sí tiene un movimiento, sigue viva y nos va mostrando una evolución. También es importante contarles que antiguamente la astrología era, además de predictiva, que lo sigue siendo, muy sentenciosa en sus discursos o en sus juicios. Pero esto se fue abriendo en la medida que el hombre va evolucionando. Y por eso también nos permitimos hacer preguntas nuevas, ya que las respuestas están escritas en el cielo, ya que sabemos cómo va a estar el cielo de acá un montón de años, quiere decir que esas respuestas ya están. Nos animamos a través de la astrología a hacer preguntas nuevas para que el signo y el símbolo se revele en su total generosidad, porque es infinito. ¿Por qué yo le recomendaría a alguien o para qué que estudiara astrología? Primero porque le da muchísimas respuestas sobre sí mismo, le aporta una profunda mirada, de una profunda compasión, porque el entender hace que uno deje de tener juicios, y el juicio es lo que finalmente después se vuelve en contra de uno, y hace la vida más fácil. Al integrar los conocimientos, hace la vida más fácil. Esto es así. Luego también existen muchas variables dentro de lo que es la astrología. Hay muchas tendencias. Hay astrología que se dedica solamente a lo predictivo, hay astrología que se dedica a la medicina, astrología que se combina flores de Bach con astrología y diagnóstico a través de la carta, astrología horaria, sinastrías, que es el estudio de 2 cartas. Se utiliza mucho para, por ejemplo, la consulta de pareja, también se utiliza para la consulta empresarial, ¿no? Hay muchas empresas que ahora están pidiendo un estudio a astrólogos de la persona que van a tomar para ver cómo combina con la dinámica de trabajo, y es muy efectivo. O sea, es un campo que cuando uno estudia lo básico puede ampliarse y puede buscar lo que más le resulte. Si es lo empresarial, si es lo predictivo, si es lo vincular a través de sinastrías o astromundial. Hay astrólogos que se dedican a estudiar determinadas zonas del mundo y hacer sus predicciones sobre eso, del clima también. En lo particular yo me dedico a lo que es astronamnesis, que luego Eliseo les va a contar bien de qué se trata, pero para llegar a ese punto específico de astrología humanística, terapéutica, que sería ideal, por ejemplo, para un terapeuta psicológico, para un médico, para un biodescodificador, ¿sí?,
porque muestra un patrón, un mapa inconsciente. Los que trabajamos con el inconsciente sabemos que hay programas, ¿sí? Y esto sería una herramienta más para determinar qué tipo de programa es el que está impulsándonos o al que nosotros seguimos fielmente y ciegamente. Eso es astronamnesis, es una profunda herramienta terapéutica. Pero bueno, básicamente lo importante de la astrología tradicional es esta comprensión, y junto con la comprensión viene la compasión por el otro, por no juzgarlo, por no juzgarse a sí mismo, y la posibilidad de entender que el símbolo en su infinita bondad siempre tiene algo nuevo para mostrar, que uno puede aprender astrología básica, pero que debe darse el permiso para que lleguen cosas nuevas también. Eso es súper importante, y súper importante conocerse a sí mismo. Bueno, otra de las cuestiones que tiene la astrología o para qué aprenderla es que a la gente le encanta, le fascina, todo. Siempre cuando uno va a una reunión dice, sí que eres astróloga, bueno, pero es como que no se animan a aprenderla porque les parece muy, muy difícil. Por ejemplo, si ven esto, una carta así, piensan, wow, qué difícil es esto, tendría que ser físico-químico, parece una cosa muy, muy complicada, y la realidad es que no lo es. La realidad es que es muy sencilla. Claro, hay que aprender desde lo básico. Desde lo básico es esto, por ejemplo, que les comentaba antes, aprender los elementos, que es algo sencillo, todo el mundo sabe lo que es tierra, aire, fuego y agua, cómo se complementan esos, cómo se complementan los elementos. Muchas veces la persona dice, y por ejemplo, un Aries y un Leo, ¿se llevan bien? Y luego vamos a ver que son los dos fuegos, así que la cosa ahí va a estar bien chispeante, digamos, ¿no? O sea, desde lo más sencillo, que es aprender de los elementos, es que uno ya va a saber de las compatibilidades, ¿sí? ¿Cómo se lleva una tierra con un agua? Y bien, se llevan bien, porque se complementan. Aire y fuego también. El aire alimenta al fuego. Si no hay oxígeno, no hay fuego. Entonces, desde esto, desde lo más sencillo, la astrología es aplicable y es aprendible y es fácil porque es muy sencilla. Todas estas rayitas que nosotros vemos en una carta se llaman aspectos. También es sencillo cuando uno los explica, muestra cómo se relacionan las personas, cómo se van relacionando, ¿sí? ¿Para qué sirve la astrología para mí hoy en día? Bueno, además de ser mi fuente de trabajo, es que es mi pasión y es lo que me gusta. En la consulta muchas veces, a pesar de que yo hago algo humanístico, vienen preguntas como ¿me tengo que operar? ¿Me puedo operar tal día? Yo puedo dar un ejemplo de un familiar que tuvo que operarse de la vista, entonces con cuestiones de salud es una herramienta muy poderosa. Me preguntas si ese mes era favorable. Yo le digo que no era favorable, por todas unas cuestiones muy simples, pero se opera igual de la vista. Y la cuestión es que la pasó bastante mal, o sea, le costó mucho la recuperación. No es que perdiera el ojo, pero le costó mucho, pasó mucho sufrimiento, mucho dolor. Hace poco ve a su médico y el médico le dijo, búscate un buen astrólogo que te diga la fecha para operarte. Amé ese médico. Y entonces estuvimos viendo su carta y el consejo fue, bueno, que había que esperar hasta marzo del 2014 para tener un tránsito favorable. En cuestiones de salud, en cuestiones, como decía antes, se combina el diagnóstico con flores de Bach, de viajes. Hay gente que lo utiliza para ver sus momentos, cuáles son los momentos más favorables para viajar o para emprender la apertura de un negocio. Todo eso sería lo que es astrología predictiva. Se puede utilizar en la dinámica familiar, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Hace poco me consultaba una mamá sobre
sobre sus hijos, como que el pequeño no sentía que la hermanita lo quería, y entonces estuvimos viendo cuál era la dinámica de esa familia y cómo trabajar y asesorar a una mamá con 2 niños para que se lleven bien, o sea, apuntar al conocimiento. Esa mamá no sabe qué luna o cómo es la carta de su hija, entonces es ponerla en conocimiento de que cuáles son las necesidades de esa niña, cuáles son las necesidades del niño y equilibrarlo, pero por sobre todo es integrando la información, no es rechazando, siempre es a partir de la integración para tener el cuerpo completo, el cuerpo de conocimientos completo del ser. Muchas personas llaman, por ejemplo, para preguntar, hace poco me llamaron para preguntar cuál era el momento para mudarse, pero no era solo mudarse de una casa a la otra, sino era mudarse de una región a otra región, cuál era el mejor momento. Y bueno, a simple vista un astrólogo puede determinar el momento propicio para que esa persona haga su movimiento. Por supuesto que está libre albedrío, cada uno va a decidir cuándo. Tampoco se puede estar todo el tiempo mirando la carta qué va a pasar, porque eso ya sería una esclavitud total. O sea, no tiene sentido quedar esclavo de un sistema. El sistema tiene que ser útil a uno, no uno útil al sistema. No se puede estar uno levantando, de hecho se puede, pero a mí no me parece que se deba levantarse y mirar la carta a ver cómo va a estar el día, porque, o sea, eso es una locura. Es estar atado continuamente a algo que, bueno, que yo tengo parte, que yo soy luz, ¿sí? Pero sí se pueden ver cuando hay grandes movimientos, hacer la consulta, cuál es el momento propicio para hacerlo. Obviamente dependerá de la persona si quiere tomar la decisión o no. Quiero decir que como astrólogos hay un campo muy grande para trabajar, porque la gente necesita respuestas que desde quizás la terapia convencional no obtiene, que por ahí está años y años haciendo una terapia y resulta que con una sola consulta se ahorró 10 años de terapia, porque le genera un clic tan grande, es una chispa de comprensión y entendimiento tan profundo que es un impacto. Y ese clic es expansivo, o sea, hace que las cosas comiencen a funcionar y a entenderse desde otro lugar. Y esto puede llevarse a muchos lugares, a muchos espacios. Bueno, de la misma manera que la gente quiere conocer su futuro, qué posibilidades tiene de moverse hacia un lugar o hacia el otro, abrir un negocio, vocacionalmente es importante. Para elegir la carrera de un niño que quiere tomar una determinación sobre qué estudiar, o por ejemplo para una persona que quiere qué potenciales tiene para trabajar en determinado tipo de labor. Y lo que genera básicamente la astrología es una comprensión muy grande del entorno, de para qué pasan las cosas, no por qué sino para qué, ¿sí? Si nos podemos hacer esa pregunta de para qué suceden las cosas, incluso nuestra comprensión se expande muchísimo. Y por eso, bueno, yo es algo que lo daría obligatorio en los colegios. Me encantaría que en los colegios dieran astrología, porque realmente abriría, expandiría muchísimo la capacidad de razonamiento y de intuición. Los astrólogos trabajamos mucho con hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, porque trabajamos con cálculos, con números y también con todo lo que es la parte intuitiva. Entonces esto borra lo que sería, o sea, va deshaciendo el cuerpo calloso, ¿sí? Para unir los dos hemisferios. Y de verdad que lo daría desde el jardín de infantes, porque como es una cuestión de símbolo, un niño de 3 años puede aprender astrología. Yo lo he visto. Tengo una amiga que crió a su nietito y ella tenía un mandala gigante y con los planetas, y el chiquito a los 6 años estaba dando clases de sistema solar en el primer grado. Y la mandaron a llamar al colegio para ver qué hacía. Y ella le dijo, bueno, es que soy astróloga y mi nieto aprende, y él daba clases de sistema solar y de las regencias, porque se crió jugando con
con esos planetitas y sabía que era planeta. O sea, fíjense, desde los 3 años este chico podía aprender porque jugando, mirando los símbolos, luego a los 6 años daba clases en su escuela. Bueno amigos, queremos invitarlos al próximo taller de iniciación a la astrología que va a darse el 14, 15 y 16 de febrero en Barcelona. Está destinado a todas las personas que no tienen conocimientos de astrología o a aquellos que tienen un conocimiento muy básico para después poder, si quieren, si desean, acceder a un taller de astroanamnesis. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, el día 14 en realidad se hará una pequeña conferencia, una pequeña charla de presentación, y el 15 y 16, que sería el sábado y el domingo, serían los días destinados al taller. Así que bueno, les pedimos que los que estén interesados se contacten a través del mail. Sí, o a través de astroanamnesis.com o a través de una dirección de correo electrónico eliseo@astroanamnesis.es, o si queréis también a través de un teléfono, el 696 84 06 43. Bueno, los esperamos y muchas gracias. Estoy seguro que quedaréis sorprendidos. Como veis, además de muy interesante, toda esta información es mucho más sencillo de lo que parece, con lo cual a mí me está encantando. Me gustaría, Nora, que nos comentases, por favor, cómo podemos contactar contigo. Las personas que estén interesadas en contactar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de tenemos una web? La página web del liceo, que es www.astroanamnesis.es, la mía, que es www, como dicen ustedes, www.norabelmont, con h en el medio.com, y los correos es norabelmont@gmail.com y eliseo@astroanamnesis.com. Muy bien, recordados como siempre que toda la información está en los subtítulos y en la información que viene junto a los vídeos, todos los datos de contacto. Además, creo que también hacéis terapéutica, si no estoy equivocada. Sí, además de leer en la consulta la carta de astroanamnesis, yo también hago biodescodificación. Y también damos talleres presenciales, virtuales, a distancia, o sea, trabajamos por Skype, dando talleres, consultas, o sea, trabajamos para todo el mundo. Muy bien. Así que bueno, eso también está en los datos de contacto, se pueden comunicar con nosotros a través de la página web y estamos dando esos talleres. Muy bien, pues recordad, en YouTube clicáis en la pestaña Ver Más y allí el desplegable tiene toda la información para poder contactar con ellos. Hasta aquí, hasta hoy. Seguimos en el próximo vídeo.